Bueno, esta es la Toyota Hilux 2007, cabina simple. Le cambiamos todo lo que es la correa de distribución con los tensores y la correa que trabaja en el alternador también se le cambió. Venía haciendo un ruido, el mismo desgaste de la correa. Y bueno, se les cambió, ese ruido desapareció, pero ahora hace unos días está haciendo un ruido raro. A ver si se escucha, porque hay veces que lo hace y hay veces que no. Parece que viniera la parte de la admisión del aire, parece que viniera el ruido. La camioneta acelera bien. Lo primero que vamos a hacer, vamos a desmontar el filtro de aire para ver si tenemos un problema acá, que se sacarían estas orejitas, que son las que lo tienen para abrirlo y poderlo probar. Bien. Bueno, el filtro se ve bien, así que el problema acá no está. Vamos a taparlo de vuelta y vamos a seguir buscando. Lo que vamos a ver ahora es el sensor de entrada de aire. Acá lo vamos a desarmar. Esto tiene que estar bien limpio. Vamos a sacar la ficha y ahora sacamos el sensor. El sensor se ve en óptimas condiciones, así que vamos a seguir controlando otra cosa porque esto se ve bien. Bueno, ahora vamos a controlar la junta, si no está soplada, que vincula la salida del turbo con el catalizador. Tenemos que sacar 4 tuercas que son de media pulgada para poder revisar la junta. También las tuercas se pueden retirar con un tubo dado número 13. En este caso se está haciendo con una llave, ya que se encuentra la última en una ubicación bastante complicada para ingresar el tubo.
motor, el sonido desapareció por completo, se escuchaba el silbido normal del turbo, así que al parecer el soplido ese que estamos escuchando sale o de la junta que acabamos de retirar, ¿sí? O del catalizador que esté demasiado tapado. Ahora vamos a revisar el mismo y bueno, seguimos mostrando en breve cuál es la falla que está haciendo. Bueno, ahora lo que queda es sacar dos tuercas que tiene el catalizador y separarlo para ver en qué condiciones se encuentra. Son esas dos tuercas que vemos ahí en la imagen. Hay que usar una extensión, ¿sí? Para retirarlas con tubo. Y bueno, vamos a ver en qué condiciones se encuentra el catalizador, porque puede ser que el sonido sea que está soplando lo que está tan tapado. Ahora lo desarmamos y lo vemos. Bueno, ahora procedemos a armar nuevamente a colocar el catalizador en su lugar, a colocar la junta que separa lo que es la salida de gases con el catalizador, y vamos a probar qué tal ha quedado funcionando el motor. Al parecer el ruido de la camioneta ha desaparecido, ahora la vamos a probar, nos vamos a dar una vuelta y vamos a ver qué tal anda. Pero en relenti, la camioneta regulando, no se escucha ningún soplido ni ningún ruido como se escuchaba anteriormente, que era cerca de las 2000 revoluciones. Ahora nos vamos a dar una vuelta y vamos a ver qué tal quedó. Como podemos ver, el silbido ha desaparecido por completo. Como podemos apreciar, el ruido que estaba silbando se ha ido por completo. Y la camioneta se siente que responde mucho más.